que tú todo lo puedes, absolutamente todo lo puedes, pero que estos milagros que estamos pidiéndote, Señor, lleven a ellos a acercarse más a ti, a confiar más en ti, Señor, y que así de esa forma ellos puedan tener una relación más cercana contigo. O sea, en otras palabras, que esto sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Te los ponemos a ti, Señor, en tus manos, y que se haga tu santa y bendita voluntad. Gracias por los agradecimientos también de mis hermanos, Señor, que dieron. Te queremos pedir que sigas trabajando en sus vidas, que sigas obrando en sus vidas y en la vida de todos nosotros, Señor, para que así de esa forma la gente pueda ver que Cristo vive en nosotros. Te queremos pedir, Señor, por nuestro hermano Oscar, que en esta semana la iglesia entera está orando por él. Sé con él, Señor, donde quiera que se encuentre en este momento, que tu Espíritu Santo lo cuide, lo proteja, que tus santos ángeles también acampen alrededor de él. Ayúdale, Señor, en su trabajo, y que así de esa forma también tú seas con su familia en el extranjero, Señor, allá en Honduras, que tu mano protectora también sea con ellos allá, Señor. Bendito Padre, sé con nuestros familiares, como también mencionó nuestra hermana Yolandita, pero sé con todos nuestros familiares aquí presentes que no tienen una relación contigo, que podrán saber de que tú existes, pero no tienen una relación, Señor. Sé con cada uno de nuestros familiares aquí y en el extranjero, y que tu Espíritu Santo, Padre amado, les toque, les impacte el corazón, y que muy pronto nosotros podamos escuchar de que ellos están buscando de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, también por el testimonio compartido de mi parte, que sea de edificación para nuestros hermanos aquí, Señor, presentes, y que tú seas el que nos anime a compartir más de ti, Señor. El enfoque por el cual tú nos has llamado es compartir las buenas nuevas, Señor. Y te queremos pedir en este momento que seas con Raúl y su familia, con Edwin y su familia, también su esposa, Señor, que seas con ellos, que sigas tocando sus corazones, que les des hambre y sed de tu palabra, que les sigas inquietando en sus corazones, en saber más de ti. Y bendito Padre, que nos sigas utilizando para la honra y la gloria de tu nombre, porque simplemente somos tus instrumentos, eres tú el que hace todo, Señor. Gracias una vez más, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que los bendigas, que los cuide, los protejas, Señor, en sus trabajos, en sus negocios, en sus casas mismos, Señor. Te quiero pedir que tus ángeles acampen siempre alrededor de ellos y los libres de todo mal. Bendito Dios, te queremos pedir también por nuestro hermano Waldemar, que tú lo vas a utilizar para exponer tu palabra. Sé con él, utilízalo, y que tú puedas pasar, Señor, ese carbón ardiente, Señor, por sus labios, y que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos, así que le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Waldemar, y que Dios le bendiga. Nuevamente, feliz noche, hermanos. Que el Señor los pueda bendecir. Como lo decía anteriormente, Dios ha sido bueno con nosotros y nos da este privilegio de nuevamente estar en su casa para que juntos podamos estudiar su palabra, para que juntos podamos aprender más acerca de lo que Él nos quiere enseñar, y nosotros debemos dejar que Dios sobre nuestras vidas, que Él nos hable a través de su palabra, y nosotros, así como lo decía nuestro hermano Henry, seguir compartiendo más acerca de lo que Dios hace con nosotros, aunque muchas veces como cristianos, como personas, nos olvidamos de Dios en nuestro día a día, o incluso estando dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos otras cosas en nuestra cabeza y dejamos que el enemigo de una u otra forma actúe en nosotros, ¿no? En esta hora traigo un tema corto, ¿no? Acerca de el gozo de nuestro Señor. Nosotros encontramos nuestro gozo y nuestra fortaleza en Dios, ¿no? En todo momento nosotros vamos a encontrar
palabras que van a ser de ánimo para nuestras vidas. Así que antes de que podamos abrir la palabra de nuestro Señor, voy a invitarlos a que juntos podamos ir en oración para que Dios nos hable en esta noche. Oremos. Amante Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de estar acá reunidos para que juntos podamos abrir tu palabra y juntos podamos meditar y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Que tú puedas ser con cada uno de tus hijos que están acá presentes, así como tus hijos que quizás hoy no pudieron venir, Señor, que tú puedas ser con ellos y que puedan escuchar tu palabra, Señor, que juntos podamos llevar ese mensaje que tú nos has dejado encomendado para que tu pronto regreso sea cada vez más cerca, Señor. Gracias, pues, Señor, porque tú nos escuchas. En tu nombre hemos escrito, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que en esta hora vamos a estar meditando en diferentes textos que nos muestran, ¿no?, cómo nosotros podemos encontrar el gozo y nuestra fortaleza en medio de diferentes dificultades que pueden existir en nuestras vidas. Así que voy a invitarlos a que juntos podamos ir al libro de Nehemías, en su capítulo 8, versículo 10. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Amén. ¿Qué nos dice? Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué vivimos en un mundo tan cansado? ¿Por qué hay tantas personas cansadas físicamente? O incluso nosotros mismos muchas veces podemos llegar a aparentar algo, ¿no? Nosotros llegamos a estar felices por fuera, pero por dentro nos sentimos desanimados, tristes, con muchas preocupaciones, ¿no? Incluso llegamos dentro de la iglesia sonriendo, pero con luchas por dentro, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿de dónde voy a sacar fuerzas para seguir adelante? ¿De dónde voy a sacar fuerzas para continuar? Y como lo decía el versículo, ¿no?, si nos enfocamos en la parte en donde dice: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nosotros sabemos, ¿no?, que Nehemías estaba hablando, ¿no?, con alegría, no con una alegría superficial, ¿no?, sino con una alegría segura. Si nosotros nos ponemos en contexto, ¿no?, de qué era lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo, porque ellos estaban tristes, porque ellos estaban desanimados, ¿no? Si nos ponemos en contexto y llegamos a ver los versículos 8 y 9, si nos regresamos al versículo 8 y al versículo 9, en donde nos hace mención que hubo un tiempo en que el pueblo, al momento de estar construyendo las murallas, ¿no?, se podría decir que por unos 70 años ellos se olvidaron de Dios, ¿no? Ellos se olvidaron de la ley de Dios y estaban viviendo su vida como ellos querían, ¿no? Entonces Esdras, el sacerdote, ¿no?, que era compañero de Nehemías, nos dice la palabra que él se puso a leer la ley de Moisés, ¿no? Y al momento de que el pueblo escuchase lo que decía la ley de Moisés, en los versículos 8 y 9, si nosotros le damos lectura, llegamos a entender por qué el pueblo estaba desanimado, por qué el pueblo estaba con tristeza. Y el versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí nos dice que ellos estaban llorando porque sentían culpa, ¿no? Porque ellos estaban avergonzados, ellos sentían ese dolor, ¿no?, que se habían alejado de la ley, ellos estaban haciendo las cosas como ellos querían. Entonces ellos ahí se pusieron tristes y empezaron a llorar, le pusieron más importancia a su pecado. Entonces ya cuando vamos al versículo 10, que fue nuestra lectura, vemos, ¿no?, en donde les invita a que ellos vayan, que comiesen, y nos muestra que la comer grosuras, nos dice que en ese tiempo era la carne más
más fina, se podría decir, así como también el vino dulce, ¿no? Él les invitó a que fuesen y que no se estuviesen tristes, porque en medio de las dificultades, en medio del temor, en medio de lo que puede existir, siempre van a encontrar el gozo que venía de nuestro Señor, ¿no? Entonces nosotros nos podemos a pensar, ¿qué es el gozo del Señor? Muchas veces, ¿verdad? Llegamos quizás a confundir el gozo con la felicidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, la felicidad es algo que nosotros vamos a tener por una buena noticia, o porque las cosas están saliendo bien, o porque tenemos dinero, tenemos salud y nos sentimos tranquilos. Eso se podría decir que es la felicidad. Ahora, si nosotros ponemos a pensarnos acerca de lo que es el gozo, vemos que el gozo va mucho más allá de lo que representa la felicidad para nuestra vida, ¿no? Porque el gozo nos invita a que nosotros podamos permanecer tranquilos, que nosotros podamos permanecer alegres, se podría decir en este sentido, aun cuando las dificultades se estén dando en nuestra vida, ¿no? Para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de lo que es el gozo, voy a invitarlos a que vayamos a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no le den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayas vacas en los corrales. El 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en él, Dios de mi salvación. Amén. Ahí vemos, ¿no?, que Habacuc nos estaba diciendo que en esencia lo que era el gozo era que aunque no florezca, aunque no haya higo, aunque muchas veces no haya alimentos, aunque todo en nuestras vidas parezca salir mal, nosotros vamos a encontrar el gozo de nuestro Señor, ¿no? Nos decía: con todo yo me alegraré en Jehová. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces cuando las cosas les salen mal, o cuando alguna cosa que usted quería que saliera de una forma y le sale de otra forma, usted se desanima, se pone. Muchas veces nosotros nos ponemos a alegar con Dios o a decirle muchas cosas, ¿no? O a pensar que quizás Él nos ha abandonado, pero aquí nos muestra el versículo que para que nosotros podamos experimentar qué es el verdadero gozo, nosotros podamos permanecer alegre, ¿no? Aún sin importar todo lo que esté pasando, nos invitaba el versículo a que permanezcamos alegre y que nos gocemos en Jehová, ¿no? Eso era lo que nos estaba invitando el gozo, ¿no? Para que nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas, no vamos a depender siempre de cuánto dinero tengamos, cómo nos tratan las personas, o qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo nos va en el trabajo, o si tenemos lo que queremos o no. Nuestro gozo debe depender siempre de Dios, ¿no? Nosotros debemos depender netamente de Dios, porque si Dios está con nosotros, muchas veces dicen por ahí que ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos, aun cuando nosotros no lo podamos entender, ¿no? Entonces el Señor muchas veces nos va a poner pruebas en medio, el Señor nos va a fortalecer en medio de las pruebas, ¿no? Como nos dice en Santiago capítulo 1 en su versículo 2 y 4, si lo pueden leer, en donde dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí donde Santiago nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos considerar motivo de gozo cuando nos enfrentamos en diversas pruebas, cuando nuestra fe es probada. Muchas veces nuestra fe es probada, ¿no? Yo recuerdo cuando uno estaba en su país, no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces su fe es probada mediante el trabajo, ¿no? En mi caso, después de haberme graduado, yo me sentía como que un poquito desesperado, ¿no? Al conseguir trabajo, incluso yo decía que voy a trabajar sábado con tal de poder trabajar en lo que yo me había graduado, ¿no? Yo creo que esa quizás fue una prueba para mí, ¿no? Porque estaba poniendo primeramente el trabajo, dejando a Dios a un lado, ¿no? Al final nunca encontré el trabajo que yo quería y seguí yendo a la iglesia, ¿no? Yo creo que Dios siempre va a tener planes para
nuestras vidas, o incluso cuando las pruebas que nosotros creamos, ¿no? O como les decía, nosotros quizás queremos alguna cosa o queremos algo y al final no lo tenemos. Sabemos que Dios siempre está ahí y nos va a dar esa fortaleza, ¿no? Nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos en ese momento, ¿no? Y nos trae una pregunta: ¿cómo podemos tener gozo cuando estamos atravesando dificultades, ¿no? Como cristianos sabemos que muchas veces vamos a tener pruebas, ¿no? Incluso vamos a tener más pruebas que las personas que están fuera de la iglesia, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, llegan a pensar por qué a mí me pasa tal cosa y a esta persona que no va a la iglesia, no hace esto, no hace lo otro, no tiene esta prueba que yo esté pasando, ¿no? En mi caso yo he llegado a preguntarle muchas veces a Dios acerca de eso, pero leyendo la palabra y meditando muchas veces nosotros llegamos a comprender que los planes de Dios son mucho mejores que la de nosotros. Quizás uno ora por algo y al final recibe otra cosa, pero debemos de tratar de comprender, ¿no? Como lo dice en su palabra, Dios siempre va a estar ahí, Dios ya conoce nuestro futuro, Él ya sabe qué es lo mejor para nosotros y aún en las dificultades, Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y nos invita a que nosotros podamos confiar, porque aún en las pruebas creo que es cuando Dios forma nuestro carácter, ¿no? Es donde realmente se ve lo que uno es como cristiano, ¿no? En las pruebas es cuando nosotros realmente llegamos a aplicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros llegamos a hacer, ¿no? Imagínense un árbol, ¿no? En medio de la lluvia, ustedes saben que a veces hay lluvias en donde los árboles se van de un lado para otro, incluso se caen sus ramas, pero el árbol no se llega a caer, ¿no? Sabemos que sus raíces están bien penetradas en la tierra y es un árbol fuerte y no se va a caer incluso cuando haya mucho viento. Eso nos invita a que nosotros como cristianos podamos echar raíces, podamos afirmarnos siempre en la palabra de Dios, o incluso cuando algo nos pase, saber que Dios nos va a dar esa fortaleza, Dios está con nosotros, que esa prueba va a pasar y eso nos va a invitar a que nosotros podamos ser más fuertes aún de lo que ya somos, ¿no? Y también nos dice, ¿no?, que el gozo no significa que nosotros no vamos a llorar, ¿no? Muchas veces nosotros nos hacemos los fuertes y cuando nos pasa algo no lloramos, ¿no? No dejamos que quizás las lágrimas caigan de nosotros, porque sabemos que en Juan 11:35, el versículo nos dice: Jesús lloró. Jesús experimentó diferentes situaciones, ¿no? Incluso aún peores que la que nosotros llegamos a enfrentar a nosotros ahora, ¿no? Él enfrentó dolor, tristeza, angustia. Incluso él, en una parte de la Biblia nos dice que él orando, ¿no?, hasta incluso le brotaron lágrimas de sangre, ¿no? Imagínense usted estar pasando por una dificultad y sentirse tan agobiado, sentir tanto peso y terminar llorando, ¿no? Pero sabemos que nuestro Señor, Él iba siempre en oración. Él derramó lágrimas de sangre porque Él estaba orando con un corazón entregado, ¿no? Él sabía lo que se venía y Él estaba poniendo todo delante de su Padre, ¿no? Él puso su confianza en su Padre. Por eso Él siempre, como lo decía en unos estudios anteriores, ¿no?, nuestro Señor siempre iba primero en oración y después iniciaba su día. Y Él hacía grandes milagros. Él incluso cuando era tentado, cuando pasaba una prueba o algo, Él siempre tenía esa confianza y esa fortaleza en Dios, ¿no? Porque Él iba de rodillas, Él se entregaba, Él comenzaba su día diciendo que su Padre estaba con Él, ¿no? Nosotros debemos de pensar de esta manera, creo yo, que cuando nosotros enfrentemos estas pruebas, vayamos delante de nuestro Dios, ¿no? Siempre tener ese pensamiento de que Dios está conmigo. Y en Salmos, ¿no?, Salmos capítulo 30, en su versículo 5, si nosotros vamos a Salmos capítulo 30, versículo 5, debemos entender, ¿no?, que nos dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Nos dice, ¿no?, que la tristeza no va a durar para siempre. La tristeza se va a ir de nuestra vida, ¿no? Nos dice que la tristeza no tiene la última palabra en nuestra vida, es que en lo que estemos pasando. Yo creo que muchos hemos perdido a un ser querido, a un familiar, a amigos, a diferentes personas que quizás pensamos que iban a estar siempre con nosotros y quizás hemos derramado, hemos llorado, pero acá nos invita la palabra, ¿no?, que la tristeza no
va a definir lo que es nuestra vida o no va a definir nuestro mañana. Aquí nadie sabe qué es lo que va a suceder mañana, ¿no? Solo el Señor lo sabe. Entonces nos invita a que nosotros podamos confiar en Él, que nosotros podamos experimentar este gozo que Él nos da y que no dejemos que la tristeza o las dificultades tengan la última palabra en nuestras vidas. Debemos de confiar que Dios es el que conoce nuestro futuro y Él es el que tendrá la última palabra en nuestra vida, ¿no? Sabemos que el gozo del Señor también viene a nuestra ayuda, ¿no? Como cristianos sabemos que el enemigo siempre va a estar ahí intentando desanimarnos, ¿no? A veces nos pone en la mente este pensamiento de que ya no puedo más, quiero irme de la iglesia, o ya no quiero seguir sirviendo al Señor, o pensamos, Dios se olvidó de mí, no vale la pena seguir, ¿no? Muchas veces hemos pensado, ¿no? Porque a mí me ha pasado que siento que ya no vale la pena seguir con lo que estoy haciendo porque no me va a traer ningún futuro, ¿no? Pero acá nos invita, ¿no? No debemos dejar que el enemigo ponga esos malos pensamientos en nuestras vidas, ¿no? No debemos dejar que nuestros pensamientos negativos vayan a cambiar nuestra situación. Debemos de ir siempre a la palabra de Dios. Yo creo que es algo que nos va a dar siempre esa paz que nosotros necesitamos, que vayamos a la palabra de Dios, ¿no? Y en Isaías, capítulo 40, versículo 31, Isaías capítulo 40, versículo 31, en donde nos invita a que nosotros podamos confiar también en el Señor, y nos dice el versículo: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí podemos observar algo que nos dice el versículo: tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? No nos dice que se cansarán, ¿no? Aquí nos dice que nosotros tendremos nuevas fuerzas y seremos levantados, ¿no? El Señor siempre nos va a levantar y nos va a dar como que esas energías para que nosotros no nos cansemos, ¿no? Aunque caminemos, yo creo que hoy en día nosotros cuando salimos a correr o caminamos unos cuantos minutos nos cansamos, ¿no? Acá nos dice que nosotros no nos vamos a fatigar si nosotros confiamos siempre en el Señor, si nosotros nos derramamos en su gozo. Él nos va a dar nuevas fuerzas, nos dará esa fortaleza que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y Dios va a mostrar su poder en nuestras vidas. Yo creo que muchas veces nosotros hemos orado por algo que estamos necesitando o por ayuda de Dios en nuestras vidas, y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que quizás Dios ya cumplió Dios ya hizo en nuestra vida lo que nosotros estábamos orando, ¿no? Entonces nos invita a que no nos desanimemos, que nosotros siempre confiemos en Dios, que busquemos nuestras fuerzas en Él, y que nosotros al final no nos vamos a fatigar, no vamos a terminar como desanimados cuando el enemigo quiera entrar en nuestras vidas o que nos ponga pensamientos negativos. Y en Juan capítulo 15, versículo 11, nos invita a que nosotros podamos tener gozo, ¿no? Jesús quiere que nosotros tengamos gozo en nuestras vidas. Y el versículo dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús no solamente quiere salvarnos, ¿no? Sino que Él también nos invita a que podamos tener ese gozo, ¿no? Podamos sentir el verdadero gozo que Él nos invita, ¿no? Como lo dice el versículo, que Él nos ha hablado para que su gozo esté en vosotros. Imagínense usted tener el gozo que el Señor tenía, aún incluso cuando Él murió en una cruz, Él entregó su vida por nosotros. Yo creo que Él aún tenía gozo porque estaba cumpliendo el propósito por el cual vino a esta tierra, y no dejó que el enemigo lo desanimara, no dejó que el enemigo hiciese que Él se fuese a un lado del propósito que Él tenía, ¿no? Nos invita a que nosotros podamos tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús, ¿no? Que nosotros podamos llenar este vacío que muchas veces llegamos a sentir en nuestros corazones, que mediante la palabra de nuestro Señor nosotros podamos encontrar la paz. Muchas veces llegamos a pensar que el dinero va a poder llenar ese vacío que quizás nosotros sentimos, o el dinero va a poder darnos la paz que nosotros necesitamos, y creo que estamos equivocados, ¿no? Porque muchas veces cuando ya tenemos el dinero, cuando ya hayamos cumplido nuestras necesidades, muchas veces incluso cuando estamos rodeados de muchas personas, nosotros nos llegamos a sentir solos, o llegamos
tener ese vacío, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros debemos ir más a la palabra de Dios, porque en ella encontramos gozo, paz y esa esperanza que nosotros queremos, ¿no? Como cristianos yo creo que tenemos esa esperanza de que en un día no muy lejano nosotros podamos ir al reino de los cielos y poder vivir una vida de paz, una vida de solemnidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero también a través del gozo nosotros podemos aprender a ser agradecidos. Yo creo que cuando vienen las dificultades o cuando las pruebas llegan a nuestras vidas es cuando nosotros más somos desagradecidos, ¿no? Para que nosotros podamos experimentar el verdadero gozo, nos dice la palabra de Dios que debemos aprender a ser más agradecidos para que nosotros podamos sentir ese gozo y esa fortaleza que el Señor nos quiere dar, ¿no? En Filipenses 4:4 nos dice algo muy importante, algo que nosotros debemos aprender a practicarlo quizás todos los días en nuestra vida, porque yo creo que cada día nosotros enfrentamos nuevas dificultades, nuevas pruebas que el enemigo pone, y es ahí cuando podemos poner en práctica este versículo que dice: regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Nosotros sabemos que Pablo escribió estas palabras, escribió este versículo en momentos muy difíciles, ¿no? Nos dice que él estaba encarcelado, él estaba atado a cadenas, incluso quizás él estaba esperando a ser ejecutado, ¿no? Porque él estaba en la cárcel. Nos invita, ¿no? En medio de las dificultades a nosotros poder regocijarnos, que nuestra confianza siempre debe depender de nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos ver en la vida de Pablo y Silas, ¿no? Ellos se regocijaron en medio de la cárcel, ¿no? Cuando ellos estuvieron encarcelados, y nosotros leemos Hechos capítulo 16 en su versículo 22 al 25, en donde vemos lo que había ocurrido, ¿no? Ellos estaban encarcelados, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron después de que estaban ahí? Se pusieron a cantar, ellos se pusieron a exaltar el nombre de Dios, y en especial en el versículo 26 nos dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron, ¿no? Entonces sabemos que ellos estaban adorando a Dios en medio de esta dificultad, ¿no? Ellos estaban cantando a Dios en medio de las pruebas. ¿Y qué fue lo que pasó, no? Yo creo que muchas veces por las situaciones que pasan en nuestra vida o por las pruebas que nosotros llegamos a tener, creo que va a ser de testimonio para las demás personas, ¿no? Para que nosotros podamos compartir el gozo que el Señor el gozo que nosotros estamos experimentando de nuestro Señor, debemos también de ser de testimonio para las demás personas. Imagínense qué pensó el carcelero que estaba ahí custodiando la cárcel de Pablo y Silas, ¿no? Al momento de verlos a ellos cantar y adorar a Dios en medio de esta dificultad, ¿no? Yo creo que él llegó a pensar, ¿no? ¿Qué tienen ellos o qué diferente tienen ellos dentro? ¿Por qué están alabando, glorificando a Dios en medio de esta dificultad, en medio de esta tormenta? Entonces vemos, ¿no? Que quizás la vida de esta persona, de este carcelero, cambió, ¿no? Al ver que ellos, en lugar de desanimarse, al ver que ellos, en lugar de ponerse tristes, estuviesen alabando a Dios. Yo creo que el corazón de esta persona vio el testimonio de Pablo y Silas, ¿no? Creo que quizás él en ese momento decidió entregarle la vida a Jesús, o quizás él quiso aprender más de la palabra de Dios. Yo creo que como lo compartió hermano Henry, ¿no? Él estaba hablándole de la palabra de Dios a sus vecinos, y al momento de que él les hablaba, querían aprender más, ¿no? Yo creo que cuando uno se la pasa alegre o se la pasa feliz, e incluso cuando le estén pasando cosas malas, yo creo que las demás personas lo notan, ¿no? Las personas que quizás no van a la iglesia, o las personas que quizás no hayan escuchado de la palabra de Dios, cuando ven nuestras vidas, yo creo que ellos también quieren experimentar ese gozo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, el Señor nos invita en su palabra a que nosotros siempre podamos
sentir ese gozo aun cuando estemos en pruebas, en dificultades, y algo primordial que debemos de hacer es siempre ir en oración delante de Él para que Él pueda ayudarnos a nosotros ser mejores cada día, ¿no? Y en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos deja una invitación, ¿no? Para que nosotros podamos aferrarnos más a Dios, para que nosotros podamos pedirle a Él que pueda aumentar ese gozo en nuestras vidas en medio de las dificultades. Y el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, en acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Acá nosotros podemos ver, ¿no?, que debemos de ir en oración a nuestro Señor, que no estemos afanosos, que nosotros siempre vayamos en acción de gracias, aun incluso cuando estemos pasando dificultades, como les dije, cuando el enemigo tiente a nuestras vidas o cuando el enemigo nos haga desanimar, nosotros estar siempre regocijándonos, ¿no? Que no estemos afanosos, que siempre confiemos en nuestro Señor Jesucristo, porque la paz viene de Él, ¿no? Y eso sobrepasa todo entendimiento. Nosotros nunca vamos a entender cómo es que Dios nos puede dar esa paz que nosotros necesitamos, pero nosotros debemos de confiar en Él, de entregarle nuestros corazones y de que en nuestros pensamientos esté siempre Cristo Jesús. Entonces, nos invita a que nosotros podamos orar cuando estemos tristes, orar cuando estemos desanimados, orar cuando tengamos una prueba y orar cuando estemos felices, ¿no? Yo creo que debemos de orar en todo tiempo, incluso antes de iniciar nuestro día, nosotros debemos de ir de rodillas en oración a Dios para que Él sea nuestro compañero en cada día, en cada cosa que nosotros hagamos. Sé que el mundo hoy en día está pasando diferentes cambios, nosotros vemos dificultades, nosotros vemos desastres naturales, vemos a muchas personas muriendo, muchas personas sufriendo, y el Señor a nosotros nos da ese privilegio, ¿no?, de poder quizás estar acá sentados, de poder nosotros meditar en su palabra, de que nosotros podamos escuchar qué es lo que quiere que hagamos nosotros, ¿no? Yo creo que nos invita a que podamos experimentar ese gozo, de que nosotros podamos ser testimonio para las demás personas y siempre ir en oración para que nos dé esa fortaleza y de poder seguir predicando su evangelio, porque es algo que el Señor nos ha invitado a que nosotros podamos hacer, así para que su venida sea cada vez más próxima. Voy a invitarlos a que podamos ponernos en pie para que podamos terminar con palabras de oración. Oremos. Amante Padre, tú que moras en los cielos, santo, santo, santo sea tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos encontrar muchos mensajes que tú nos has dejado, muchas enseñanzas que tú nos has dejado, a que nosotros como cristianos debemos aplicar en nuestras vidas, porque yo creo que el enemigo hoy en día está buscando la forma o la manera de hacer que nosotros nos alejemos de ti, hacernos desanimar. Él pone pruebas, pone dificultades, muchas veces salimos de un problema, pasamos a otro, pero en esta oportunidad tú nos has enseñado de que nosotros debemos estar siempre gozosos, sin importar lo que pase. Nosotros debemos derramar nuestros corazones delante de ti, nosotros debemos ir delante de tu presencia, debemos de reconocer que solo tú nos puedes dar esa paz que nosotros realmente necesitamos. Lo podemos ver en la vida de Pablo, de Silas, Señor, que ellos pasaron dificultades, que ellos estuvieron cancelados, incluso ellos murieron por predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder experimentar más de ti, Señor, que nosotros podamos gozarnos en ti y de poder seguir predicando tu palabra, Señor. Gracias pues porque tú estuviste con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayuda a cada hijo tuyo acá presente, Señor. Tú sabes lo que cada uno de ellos necesita. Tú conoces sus oraciones, Señor. En tus manos lo podemos, así como también aquellas personas que quizás nos vieron a través de las redes sociales, Señor, que tú puedas hacer con ellos, que lo puedas seguir utilizando, Señor, así como también las personas que quizás están pasando dificultades, que estén en el hospital o que tengan enfermedades, que tú puedas hacer con ellos y que a través de esta prueba ellos puedan aferrarse más a ti. Gracias, Señor, porque tú nos das
este privilegio de poder abrir tu palabra y de que nosotros podamos comprender el gran amor que tú nos tienes a nosotros. Tú sufriste, Señor, tú lloraste, tú pasaste muchas dificultades que quizás nosotros no hemos experimentado y tú diste tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos a poder valorar ese sacrificio, a poder reconocer que gracias a ti nosotros podemos ser salvos, Señor. Ayúdanos pues a poder apreciar ese regalo que tú nos das y que juntos podamos seguir expresándole a las demás personas de tu mensaje y de que tú estás muy próximo a venir, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder confiar cada día más en ti, a saber que solo en ti encontramos la fortaleza y la ayuda que nosotros necesitamos. Gracias pues, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias por habernos traído a tu casa de oración en este día. Sé tú pues con cada hermano en el momento de regresar a su hogar y que tú puedas estar con nosotros el resto de la semana, Señor. Gracias pues porque nos escuchas. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Amén.